Aquí tengo Andrew Flores, Pedro Luis. Arrieta Mesa, Tatiana Carolina. Ya, profesor, creo. Sí, ya, Marichi. Ya volví, ahora sí. Marichi, bájale el equipo sonido. Arrieta Mesa, María. Giselle. Arrieta Mesa, Giselle. Caro Castañeda, Ana Carmela. Espejo Padilla, Jennifer. Fonseca Turizo, Lice Lorena. Gallardo Chirino, Adriana Carolina. Gascón Lara, José Elías. López Agudelo, Carlos Fabián. López, María Fernanda. Mancera Pérez, Milton. Martínez Vergara, Dairis. Narváez Medina, Laura. Ospino, Fran José. Ospino López, María Cristina. Ospino López, Milagro del Rosario. Pava Alfaro, Eva Sandrit. Pava Martínez, Daniel Rafael. Pava Martínez, Roberto Luis. Pérez Hernández, Wendy Vanessa. Bueno, tengo conectado aquí 8 estudiantes. Bien, vamos a empezar la clase ahora. Ustedes me dicen si se observa lo que estoy compartiendo aquí. Bueno, les pregunto, ¿se está observando lo que estoy compartiendo aquí? Sí, señor. Sí, profe. Sí, señor, sí, señor. Sí, profe. Listo, entonces. Juan David. Listo, entonces ya hablamos de lo que fue fuerza neta, vamos a hacer un recuento de lo que hemos venido hablando. Fuerza neta, decíamos que es la sumatoria de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo. Vimos también los efectos de la fuerza, cómo es capaz de estirar, de formar un objeto. Decíamos que la unidad de fuerza, estamos hablando del Newton. El Newton es una unidad de fuerza. Que un Newton es igual a 1 kilogramo por metro segundo al cuadrado. Les dejé en su momento una fuerza, que eran la fuerza de contacto y a distancia. Fuerzas fundamentales. Y aquí encontramos también lo que fue la primera ley de Newton. Decíamos en la primera ley de Newton que todo cuerpo permanece en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme si no actúa ninguna fuerza sobre él o si la fuerza neta que actúa sobre él es nula. Esa era la primera ley de Newton. Aquí también vimos, en su momento también vimos lo que era el peso y cómo diferenciamos peso de masa, siendo el peso una fuerza, y poníamos el ejemplo que si una persona aquí iba al hospital, allá lo ponían, lo subían al peso, y si daba 40 kilos, esa es su masa. Y para saber el peso hay que subirle un aparato que se llama dinamómetro. Pusimos también el ejemplo, si se acuerdan, o lo que se integraron ese día a la clase, que si una persona la llevamos a la luna, su masa sigue siendo la misma, pero su peso cambiaba. También vimos lo que fue la fuerza normal, la fuerza de rozamiento que se opone al movimiento, la fuerza de tensión. La fuerza de tensión es la que hacemos a través de una cuerda. Por ejemplo, alguien cuando está en una finca amarra un ternero, le hace un lazo y amarra a distancia un ternero, hace una fuerza sobre el ternero. Esa fuerza que hace a través de la cuerda se llama tensión. Bueno, la segunda ley
de Newton, ley fundamental de la dinámica. En esta ley veíamos que la fuerza y la aceleración son directamente proporcionales, que la fuerza y la aceleración tienen la misma dirección y el mismo sentido, son magnitudes vectoriales. Se simboliza con una ecuación, con esta ecuación, fuerza igual a masa por aceleración. Simplemente estoy recordando lo que he dado. El peso de los cuerpos, ya dijimos que el peso depende de la masa y por la gravedad. Este es un aparato que dijimos en su momento, le mostré la clase que dimos esto, le mostré diferentes dinamómetros. El dinamómetro es un instrumento que sirve para medir fuerza. Y la balanza esa que ustedes conocen, sobre todo la que hay en las joyerías, en las compraventas de joyería, esa balanza donde una persona lleva una cadena de oro, sirve para medir masa. Cuando vamos pasando por una finca y vemos que están pesando una vaca, un toro, un animal, ese es un aparato para medir masa. Y cuando alguien va a cualquier punto de giro y va a poner una encomienda, llevan y le cobran por lo que pesa esa encomienda, lo ponen sobre un peso y lo que le están midiendo es masa. Y ahí es donde está la diferencia entre masa y peso. La masa es la cantidad de materia, el peso se multiplica esa masa por el valor de la gravedad, que en nuestro caso en Santana y Colombia, y se ha tomado como un valor, digamos que universal, de 9,8 metros por segundo al cuadrado. En la prueba de IFE se trabaja con un valor de 10 y le decía yo a ustedes para facilitar la operación. Le ponía el ejemplo, creo que era a Eileen, que estaba ese día conectada a la clase, le decía que si tenía 40 kilos, su masa es 40 kilos, pero su peso es de 400 newton. Y terminamos con esa clase con la tercera ley de Newton, que se llama ley de acción y reacción. ¿Qué es la acción y la reacción? Bueno, dice la tercera ley de Newton que a toda acción corresponde una reacción. Por ejemplo, ustedes han notado que cuando golpean un clavo con un martillo en una pared firme, el martillo tiende a rebotar. Al rebotar, usted hizo una acción sobre el clavo hizo una fuerza de reacción sobre el martillo. En esa parte fue donde quedamos. Ya Sí, profe. listo, entonces ya he hecho un resumen de lo que hemos dado, pues ahora vamos a tratar un tema que se llama cantidad de movimiento, impulso y choques. La cantidad de movimiento. Yo necesito que ustedes este tema, si no lo tienen, yo no sé, yo creo que yo lo envié, me lo van a consultar lo que es la cantidad de movimiento. Yo voy a hacer una explicación aquí de lo que es la cantidad de movimiento, pero ustedes ahí en el celular lo consultan o yo se lo envío, lo monto a la plataforma para que ustedes lo consulten. La cantidad de movimiento. Bueno, la cantidad de movimiento vamos a denotarla con la letra P. Esperen ahí un momento. Listo.
Ustedes me dicen si se observan lo que estoy haciendo acá y seguimos. Cantidad de movimiento. La vamos a designar con la letra P. Si un cuerpo tiene una masa, vamos a suponer una masa de 60 kilogramos y se mueve con una velocidad de 2 metros por segundo, entonces podemos decir que P es igual a masa por velocidad. Esta masa por velocidad es lo que se le llama cantidad de movimiento. Cantidad de movimiento. Masa por velocidad. Que para este ejemplo que he tomado aquí, P sería igual a 60 kilogramos por 2 metros por segundo. ¿Cuánto es 60 por 2? 60 por 2. 120. Sí, señor. Igual a 120 kilogramos metros por segundo. Entonces, mire, la cantidad de movimiento es 120 kilogramos metros por segundo. Esa es la unidad de cantidad de movimiento. Kilogramos metros por segundo. Es la unidad de cantidad de movimiento. Ahora, yo les pregunto, ¿esto para qué sirve? O sea, esto, saber de cantidad de movimiento. Un camión, por ejemplo, en un camión y un camión, un carro, un camión impacta a otro carro. Y hay un choque que más adelante vamos a ver eso. O impacta sobre una pared de una casa, sobre un poste. Ese daño que causa el camión es debido a que es causado más por su masa o por su velocidad. ¿Qué creen ustedes? Jóvenes. ¿Cómo es la pregunta, profesor? Repita, hágame el favor. Un camión impacta sobre un poste. O sea, golpea un poste y lo tumba. Eso es debido a su gran masa o a su gran velocidad. ¿Qué creen ustedes que fue lo que más hizo daño sobre el poste? ¿La masa del camión o la velocidad que traía? Profe, yo digo que es la velocidad. La velocidad. ¿Y los demás? La velocidad, profe. Profe, sí, la velocidad. La velocidad. ¿Y por qué? Por el impacto de fuerza y la gravedad. Listo, por su velocidad. Ahora vamos a coger un carro, un Ferrari. Vamos a coger vamos a colocar aquí el camión. ¿Saben cuál es el camión, verdad? Una tractomula, Ahora vamos a colocar aquí, por poner un ejemplo, un Ferrari. Oh, Ferrari ni me conoce para decir que voy a hacerle Ferrari. ¿Quién tendrá masa y velocidad? Esos Ferrari de Fórmula 1. Listo. Un Ferrari impacta un poste.
¿le hace daño al poste por su masa o por su velocidad? Ojo, ¿quién tiene mayor velocidad? ¿Quién podría adquirir más velocidad? ¿El camión o el Ferrari? El Ferrari, profe. El Ferrari El tendría Ferrari. mayor velocidad. Listo. Sí. Listo. Entonces el Ferrari impacta el poste. ¿Le hace daño al poste por su masa o por su gran velocidad? Por su gran Por la velocidad. velocidad, porque va. Velocidad, profe. Sí, por su gran velocidad. O sea que ambos, el daño que le causan al poste es por su gran velocidad. Ahora yo hago lo siguiente, yo digo lo siguiente, o pienso en lo siguiente. Imaginémonos hipotéticamente la situación. El camión viene, impacta ese poste y ese poste se va por allá, destruido. Y el camión quedaría, que no digamos intacto, pero sí quedaría en buen estado. Ese Ferrari, ¿cómo quedaría entonces? Destruido. Destruido, ¿verdad? O sea, mira ahí, yo pienso que se hace más daño el Ferrari que el poste. O sea, creo yo. Sí, Entonces, porque aquí profe. en el camión juega más lo que es la La masa, masa. más que la velocidad es la masa. ¿Ya? Más que la velocidad es la masa. La Ahora, masa. ahora, si hay una pequeña bala, hay un proyectil, vamos a llamarlo, en vez de bala, vamos a llamarlo proyectil. Si hay un proyectil disparado por un revólver, qué sé yo, una pistola, ese hace daño sobre una madera, por su masa o por su velocidad. Su velocidad. Por su velocidad, porque ahí la masa sería pequeña. Entonces, ambos interfieren en su multiplicación para llamar lo que es la cantidad de movimiento. Vamos a suponer que hay una carrera. Hay una carrera. Vamos a suponer que esa carrera la va a hacer Bárcenas contra, vamos a colocar aquí a Juan Pablo y Marichi. Bueno, la masa, vamos a ver velocidad, vamos a ver aquí 100 metros, vamos a proyectar aquí los 100 metros. Insertar. Oh, no les hago aquí no le tomo aquí la foto de la carrera porque después vayan a molestarse conmigo. De profe, yo soy más veloz. Listo, aquí está la carrera. Aquí están en la meta. A ver si le cambiamos el color. Sí. Ahí sale. Aquí están los 100 metros. Listo, 100 metros. Me van a permitir, voy a conectar aquí el celular, el computador que está que se me apaga. Julio. ¿Qué pasó? Parece que los escuché el PVP, profesor. cuando quiera, perro. Pepe, pues. Dale de una, salte de la clase. Oye, dejen su guachafita, que esta clase la están grabando. Mierda, sí. Oye, ¿verdad? Ay, por favor. ¿Qué pasó? Listo, aquí tengo los 100 metros. Está Bárcenas, vamos a colocarle a Bárcenas una masa de
Oh, esto es que yo me voy a imaginar, no sé si ustedes me dicen, yo peso más, yo peso menos, 45 kilogramos. Y va a arrancar con una velocidad de 2 metros por segundo. Juan Marichi tiene una masa de... ¿Cuánto, Marichi, me dijiste la vez pasada? 65. ¿Cuánto?